Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger, d'accord, tout ce qu'on a travaillé les derniers jours. Bueno, aquí teníamos las terminaciones de los verbos que vimos en clase, ¿vale? Los últimos que vimos fue percer, que era perforar, agrafer, que era grapar, poncer, pulir, veiller, velar, y couver, incubar, ¿vale? D'accord. Bon, vamos a ver, empezando por el primer grupo, pues diríamos de recruter, recrutement, licencier, licenciement, investir, investissement, aboutir, aboutissement, d'accord, renouvellement, percement, hébergement, ¿vale? Aquí tendríamos reclutamiento, despido, inversión, desembocadura, renovación, trepanación o perforación y hébergement, que sería pues albergue, ¿de acuerdo? Vámonos con las terminaciones como reagir, guérir, vamos a ver las palabras que se formarían, ¿de acuerdo? Pues tenemos reacción, de reagir, reacción, guérison, ¿vale? Cuidado, de guérir, cuidar, visión, de voir, trahison, de trair, traición, apparition, de apparaître, d'accord, apparition, connexion, de connecter, acquisition, d'acquérir, persuasion, d'accord, persuasion, aussi de, voilà, persuader, d'accord, persuasion, prévention, de prévenir, d'accord, prévention, prévenir, annexion, d'annexer, pollution, de polluer, révision, de réviser, d'accord, réception, de recevoir, ¿vale? Réception. Y médiatiser, aussi nous avons mediatización, ¿vale? Llevar a los medios cuando se mediatiza. Bueno, vámonos con más palabras. ¿Cómo se dice? Pues con la terminación en ur, pues tenemos casser, cassure, rotura, peintre, peinture, pintura. Otro verbo, el verbo en este caso rompre, pues tenemos rupture, ¿vale? Una ruptura, ¿de una sería una rotura fibrilar y otra no sería una ruptura familiar, por ejemplo, de pareja. Seguimos, de mordre, morsure, así se dice mordisco. De relire, reliure, ¿vale? Pues la unión, la reliure. También de cubrir, couverture, cobertura. Y de couper, coupure, pues de cortar, un corte, una herida, un corte, ¿de acuerdo? Bueno, ahora con términos masculinos, ¿vale? Pues tenemos barrer, que significa tachar, y barrage, que también puede ser un bloque o una tachadura, ¿vale? Tenemos plonger, el verbo plonger, que sería una inmersión, flamber, que sería una fogata también, penser, pensamiento, avancer, avance, ¿vale? Términos, palabras, en este caso, femeninas, ¿vale? También de naître tenemos naissance, de descendre tenemos aussi, voilà, de descendre, oui, aussi nous avons descendance, aussi descender, descendencia, y aussi de croître, ¿vale? Nous avons aussi croissance, el crecimiento, ¿vale? Vámonos con más palabras, pues aussi, d'accord, bueno, terminadas en E, DC, que era defeso, progresser, progreso, exceder, exceso, regretter, regret, el arrepentimiento, rejeter, el rechazo, ¿vale? Bien, vámonos con más palabras. Interrompre, interrumpir, aspirer, ordonner, battre, contenir, ¿vale? Interrumpir, aspirar, ordenar, batir o contener. Pues aquí tenemos estas palabras. Interrupteur, interruptor, aspirateur, aspirador, ordinateur, cuidado, ordenador, batteur, que tiene varios significados, puede ser una batidora o un bateador, y contenir, conteneur, un contenedor, ¿vale? Bien, más palabras, pues percer, agrafer, poncer, vieiller, couvert, pues aquí tenemos perceuse,
Une perceuse es un taladro. Agrafeuse, una grapadora. Ponceuse, una pulidora. Vieilleuse, pues también son las luces de posición, una lamparilla. Couveuse es una incubadora, ¿vale? Aussi, la poule couve les œufs, ¿vale? La gallina incuba los huevos. D'accord, seguimos. Alors, más palabras, ¿vale? Más terminaciones. Bueno, pues aquí la terminación en anse, ¿vale? Que es femenina, ¿de acuerdo? Pues tenemos clairvoyant, aquí a través de, como digo, de un adjetivo. Vamos a utilizar la terminación de los adjetivos para formar nombres. Clairvoyant, que es clarividente. Clairvoyance, la clarividencia. ¿Vale? Urgent, urgence, urgente, urgencia. Compétent, compétence. ¿Vale? Réticent, réticence. Reticente, reticencia. Divergent, divergence. Divergente, divergencia. ¿D'accord? Vamos a seguir con las palabras en id. Por ejemplo, de sol, digo yo solo, solitude, la soledad. Certain, certitude, pues, certero, certidumbre. Habituel, habitude. Habitual, pues, el hábito, ¿no? Pues sí, exact, exactitude, la exactitud. La, pues sí, lassitude, la lassitude es la fatiga, lo pongo aquí, lassitude double S, ¿d'accord? También tenemos de prontitude, la prontitud, ¿d'accord? Aussi, o la inmediatez, on dit en français aussi, en espagnol, la prontitude, la inmediatez. Hébété, recuerdo que es aturdido, tenemos la hébétude, el aturdimiento, y de long, tenemos la longitude, ¿vale? Longitude, la longitud, ¿d'accord? Vamos a ver cómo que a través de más adjetivos seguimos formando nombres. Curieux, curiosité, ¿d'accord? Émotif, émotivité. Capable, capacité, attention, d'accord? Étrange, étrangeté, ¿vale? Étrange, extraño, la rareza, ¿no? La étrangeté. De ponctuel, ponctualité, la puntualidad. De unanime, la unanimité, unanimité, d'accord, attention. Et de libre, nous avons la liberté, d'accord, extrañeza, d'accord, aussi étrangeté. Voilà, seguimos con la terminación en I, d'accord, en RI féminin, d'accord. Tenemos, por ejemplo, jaloux, jalousie, pues celoso, pues los celos. Le drôle, que es divertido, drôlerie, pues una gracia. Fou, d'accord, que sería folie, d'accord, aquí lo tenemos, la locura, de loco, locura, fou, folie. On continue aussi de étourdi, étourdi que es descuidado, étourderie, pardon, el descuido. De fourbe, que sería pues engañoso, de fourbe, d'accord, la fourberie, el engaño. De courtois, la courtoisie, la cortesía. De coquet, la coquetterie, attention, double T, coquetterie, d'accord, coqueto, coquetería, d'accord. Les synonymes, le sufixe isme, masculino siempre, ¿eh? Vamos a ver ahora los movimientos. Decimos social, socialisme, réel, réalisme, d'accord, avec l'accent, réalisme. Roman, romantisme, cuidado, romantique. Naturel, naturalisme, con una E al final, ¿de acuerdo? Existentiel, existencialisme, d'accord. Así formamos los diferentes, como digo, le différents, ça ne vient pas en español non plus, movimientos, perdón, los diferentes movimientos, ¿no? Culturales a lo largo de la historia. Bien, la terminación es, par exemple, je dis riche, rico, richesse, la riqueza, esvelte, ¿de acuerdo? Esbeltez, ¿de acuerdo? La figura. Sufixe is, par exemple, franche, franchise, franca, franqueza,
d'accord? Les suffixes heure, d'accord? Aussi, también puede ser femenino en este caso. Je dis le, que sería feo. Laideur, pues la fealdad, ¿no? Grand, grandeur, d'accord? De grande, pues la elocuencia o sí. De haut, hauteur, ¿de acuerdo? La altura, todos son femeninos, ¿eh? Y de large, largeur, largeur, la anchura, cuidado, large significa ancho, ¿d'accord? Large, como en inglés, ¿d'accord? Et aussi de grande grandeur, grandeur sería también la grandeza, he dicho grandeza antes, perdón, grandeza, grandeur, ¿d'accord? Bien, on va finir, mesdames et messieurs, avec a través de, ahora formamos palabras a través de nombres, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo digo de ville, ¿vale? La terminación age, village, d'accord? Ciudad, pueblo. De feuille, feuillage, pues de hoja, ¿de acuerdo? Feuille, feuillage. También creo otra, el follaje que diríamos, ¿no? En español. De grilla, d'accord? Grilla. Grillage, que también, pues en este caso, le grillage puede ser, alors, pour griller, donde asamos una parrilla, ¿de acuerdo? De rive, rivage, rivage, pues la orilla. De esclave, palabra esclavo, esclavage, la esclavitud, ¿de acuerdo? La terminación ri, en femenino, ¿de acuerdo? Esto lo conocemos, pues message, messagerie, mensaje, mensajería. Fromage, queso, fromagerie, una quesería. En Francia estas tiendas son habituales. En España, en el norte, algunas existen. De billet, billetterie, d'accord, billettería. De infirme, d'accord, infirme. Infirmerie, d'accord. De teinture, en este caso tinte. Teinturerie, una tintorería. De déchets, déchetterie, una planta de residuos. Déchet es un residuo, pues una planta de residuos. De plomb, significa plomo, plomberie. En este caso, plomberie sería una fontanería, d'accord? On continue les suffixe isme, ¿vale? Seguimos a través de capital, capitalisme, d'impression, impressionnisme, double S, de couve, cubisme, de Bouddha, budaísme, de bandit, de bandido, banditisme, el pillaje, el vandalisme también, y de perfección, perfectionnisme, d'accord? Alors, mesdames et messieurs, ça c'est tout ce que vous devez. Alors, j'espère que cette tutoriel a été utile, d'accord, pour la correction de ça. Bon courage à tous, au revoir, à la prochaine.